Bien, vamos a seguir en realidad con parte de lo que tenían antes del parcial. Vamos a tomar digamos, como moléculas iniciales para ver el metabolismo, las que uno implica que son las más sencillas, pero que son las que utilizamos normalmente como primera elección a la hora de necesitar justamente estas moléculas como un recurso energético de primera línea, ¿sí? Recuerden que ayer lo aclaré en la clase de revisión, que la energía no se obtiene directamente, sino que se obtiene mediante reacciones acopladas y que estas reacciones culminan con la síntesis de ATP a nivel del sustrato o a nivel mitocondrial. Ahora vamos a aclarar un poquito lo que son estas diferencias que uno a veces implica que son iguales, pero que en el rendimiento energético son muy distintas, ¿sí? Recuerden que son los hidratos de carbono, que ayer cuando empecé con la charla introductoria, por ejemplo, están representados por estos alimentos que tienen ahí. Las harinas son uno de los principales hidratos de carbono que se consumen en prácticamente todo el mundo, y Latinoamérica es una de las regiones en el mundo que tiene un mayor consumo de hidratos de carbono, ¿sí? Lo que diría, uno habla de Norteamérica, es más consumo de grasas, ¿sí? De ahí los problemas de obesidad que tienen los norteamericanos. Realmente desde prácticamente México hacia abajo, y fundamentalmente en toda Latinoamérica, el consumo de hidratos de carbono está representado por harinas, ¿sí? Distintos tipos. Ahora, cuando, por ejemplo, ingerimos, ¿sí?, hidratos de carbono en forma de harinas, lo que ingerimos es almidón. Recuerden esto, ¿sí? El almidón es un polisacárido que se encuentra en muchos sustratos del reino vegetal, por ejemplo en la papa, ¿sí?, el arroz, en las harinas comunes, en el pan, en las galletitas. Entonces, cuando ingerimos estos hidratos de carbono, que es un polisacárido, tienen que ser hidrolizados, fragmentados, y en primera instancia se van a encontrar con una enzima que es la amilasa salival. Recuerden que las enzimas lo que tienen la particularidad de disminuir la energía de activación, y por esto lo que hacen es poder realizar la hidrólisis química, la ruptura de este polisacárido, hasta nivel de lo que uno denomina dextrinas, que son ciertos grupos de metabolitos formados por unidades de glucosa, generalmente de 4 a 10. Esto se conforma con el bolo alimenticio que llega al estómago. En el estómago la hidrólisis ácida no hace ninguna mella, al contrario, inactiva la amilasa salival, que prácticamente tiene un mayor rendimiento y un óptimo a pH generalmente mayor a 7, con lo cual estas dextrinas y algunas unidades, obviamente algunos monosacáridos de glucosa, que llegan al intestino, son ahora hidrolizados, las dextrinas y algunas trealosas, etcétera, por la segunda amilasa que proviene de la secreción pancreática. Ustedes recuerden que el páncreas, como órgano, tiene una función endocrina y una función exócrina. En la función endocrina me voy a referir más cuando hablemos de la clase que viene, cuando toque justamente el ciclo de Krebs y la regulación de los hidratos de carbono a nivel circulatorio, ya que la insulina y el glucagón son las principales hormonas que regulan la homeostasis de los hidratos de carbono del organismo, ¿sí? La insulina tiene un papel preponderantemente, ¿sí?, hipoglucemiante. En cambio, el glucagón tiene un papel al revés, hiperglucemiante. Recuerden que son hormonas antagonistas, es decir, tienen una función totalmente contraria, ¿sí? Ahora, cuando esta segunda amilasa a nivel intestinal rompe estas dextrinas en sus unidades, que son las unidades de glucosa, estas son absorbidas en los enterocitos, en el duodeno, cotransportadas por sodio. De ahí llegan al circulatorio y ahí comienza a aumentar la glucemia, que se habla de glucemia postprandial, porque es después de una comida, ¿sí? Estos niveles de glucosa a nivel circulatorio son regulados, como dije recién, por la insulina, ¿sí?
Ahora, en este contexto, los hidratos de carbono, cuando llegan a las células, tienen dos destinos. Uno es la aprovechación, el aprovechamiento inmediato, y el otro, en su internalización, es digamos, la forma de poder almacenarlos como unidades que se denominan un complejo, ¿sí? Un polisacárido, que es el glucógeno. Para esto, las vías están reguladas por enzimas y por hormonas, con lo cual las células siempre tienen la característica de inhibir una de las vías y activar la otra cuando es necesario para el entorno celular, ¿sí? Bien, comenzamos. Ahí tienen una de las filminas que ya habíamos visto en las clases pasadas, en donde a través de las distintas fases o distintas etapas, en este caso, un polisacárido como por ejemplo el almidón, o unidades de glucosa que puedan entrar en forma de disacárido como la sacarosa o la lactosa, que son azúcares también comunes, son llevados a una segunda etapa en la cual estas moléculas, ya en sus unidades, son degradadas hasta un intermediario común, que es el ácido pirúvico o piruvato, en la fase 2. Y en la fase 3, tema de la clase que viene, entra en un ciclo metabólico que es el ciclo de Krebs. Recuerde que esta vía anfibólica lograba de alguna manera no solo obtener intermediarios metabólicos, sino además poder tener la capacidad de poder a nivel mitocondrial generar moléculas de ATP. Sí, los intermediarios metabólicos del ciclo de Krebs, recuerden que pueden servir para otras vías metabólicas, ¿sí? Por ejemplo, para el ciclo de la urea, y son los que de alguna manera nos van a servir con esta vía como una interconexión entre las vías catabólicas y las vías anabólicas. Acá tienen en el en la filmina, en la parte superior, por ejemplo, la formación de glucógeno, ¿sí? Cuando hablamos de formación de glucógeno, hablamos de glucógeno génesis. Génesis, recuerden que es nuevo, ¿sí? Entonces, a partir de las unidades de glucosa que llegan a las células hepáticas o a las células musculares, se forma una cantidad de glucógeno que en un caso va a ser devuelto a la sangre cuando la glucemia disminuye en por ciertos valores, por ejemplo, por debajo de los 70 miligramos por decilitro. Eso va a tener también si es hombre o mujer. En las mujeres el valor de referencia es un poco más bajo, tenemos hasta 60 miligramos por decilitro, y cuando esto ocurre, tiene que aumentar porque el hígado puede llevar glucosa a la sangre. Más importante, después voy a aclarar bien a esto. En cambio, en el músculo, el glucógeno que se almacena es utilizado in situ, ¿sí? Es utilizado directamente en la célula muscular. Ahora, otra de las vías es la gluconeogénesis. No confundan los términos. La gluconeogénesis es formar glucosa a partir de otros esqueletos carbonados, ¿sí? Por ejemplo, de glicerol. Y también otra de las vías es poder llegar a oxidar la glucosa, primero en piruvato y después en ácido láctico, es decir, un intermediario metabólico que se hace en condiciones anaerobias. Bien, es decir, que como ustedes ven, estas vías están íntimamente relacionadas. Y cuando una vía, como por ejemplo la vía que está en rosa, se activa, ¿sí? La vía que está en celeste se tiene que inactivar. Es decir, no vamos a poder generar glucógeno cuando evidentemente las células necesitan glucosa, porque la tienen que utilizar. Bien, ahora, dichas rutas como dije recién, están totalmente interconectadas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una comida en la cual ingerimos hidratos de carbono o hasta grasas, estos metabolitos van a ser directamente llevados hacia las células que los necesitan, y si hay un aumento, por ejemplo, en ese momento, de la ingesta y no es necesaria la hidrólisis,
directamente son almacenados, en el caso de los hidratos de carbono, generalmente como glucógeno, y en el caso de las grasas como tejido adiposo, ¿sí? Grasa que se acumula en el tejido adiposo. Ahora, tanto en el hígado como en el músculo se almacena glucógeno. Y como dije recién, cuando necesitamos glucosa, proviene únicamente del hígado. Ahora, hay células que utilizan únicamente glucosa. Las células, por ejemplo, del tejido nervioso o las células que corresponden a las células rojas, los eritrocitos, que no tienen mitocondrias, utilizan directamente la glucosa in situ, ¿sí? Esto hace de que estas células tengan como prioridad utilizar glucosa. En el caso del tejido nervioso, como una segunda instancia, vamos a ver que puede utilizar los cuerpos cetónicos, ¿sí? Y hay células que, por otra parte, tienen receptores para poder detectar los niveles de glucosa sanguínea. Estas son las células de los islotes del Langerhans del páncreas. Las células beta lo que hacen es poder censar la cantidad de glucosa y de esta manera poder secretar insulina o glucagón en los casos que sea necesario. Profe, ¿cómo se llama la célula, perdón? Las células son las células beta, células de Langerhans, que se encuentran en el páncreas. Recuerden que el páncreas tiene una cantidad de células que cuando esas células de alguna manera son a nivel idiopático, ¿no? Por ejemplo, atacadas por el propio sistema inmune, en lo que es la diabetes del infanto juvenil, o la insulina no es proactiva, o hay algún problema con la insulina que se secreta o que se sintetiza, tenemos una enfermedad que se denomina diabetes, diabetes del infante o del juvenil. En el caso de que, por el contrario, haya insulina, pero haya receptores deficientes o faltas de receptores en las células que necesitan glucosa y que la pueden dejar entrar, tenemos la diabetes de tipo 2 o diabetes del adulto. ¿Está claro? Eso después, la semana que viene me voy a hacer más hincapié, una charla más generalizada sobre eso, porque es una enfermedad importante para ustedes, porque van a tener enfermos diabéticos en los consultorios. Bien. Ahora, dichas rutas, como están relacionadas, una de las rutas que es preferencial para las células es la vía glucolítica, es decir, la glucólisis, ¿sí? La glucólisis es la ruta metabólica que se encarga de excindir la glucosa en un intermediario primario que es el ácido pirúvico o piruvato. Y este piruvato tiene dos destinos. Un destino es poder ser catalizado a nivel de las células con una enzima que es la lactato deshidrogenasa y transformarse en lactato, ¿sí? La otra vía es entrar dentro del ciclo de Krebs y desde ahí llegar a la cadena transportadora de electrones y por esta cadena transportadora de electrones poder, mediante los intermediarios metabólicos que son el NAD y el FAT, generar ATP, ¿sí? Estas vías dependen íntimamente del oxígeno, ya que por vía anaerobia terminamos en lactato o ácido láctico y por vía aerobia terminamos excindiendo todo el ácido pirúvico a moléculas de dióxido de carbono y agua, es decir, el estado de mayor oxidación del carbono, ya que ahí el estado de oxidación del carbono es +4, ¿sí? Es decir, es el mayor estado de oxidación posible dentro del entorno del carbono en nuestras células. Bien, ahora, la gluconeogénesis, por otro lado, es un recurso fundamental cuando, por ejemplo, no hay glucosa en el organismo y como dije recién, hay células que necesitan glucosa como combustible primario. Por ende, cuando escasea la glucosa, cuando no la hay, normalmente nuestro organismo va a ser de mano de los lípidos, ¿sí? Del tejido adiposo. Pero como de alguna manera las células necesitan glucosa y no utilizan estas células de primera mano, los lípidos, ya dije que utilizan los cuerpos cetónicos como segunda instancia, la glucosa se debe generar de nuevo. De ahí que tenemos la gluconeogénesis, es decir,
formación de glucosa a partir de esqueletos carbonados, como por ejemplo recién dije, el glicerol, o también aminoácidos que son gluconeogénicos, es decir, que pueden formar glucosa a través de estos esqueletos, ¿sí? Ahí tienen el intermediario metabólico, que es la formación de ácido láctico. Esto ocurre en el músculo, y les debe haber pasado cuando hacen algún ejercicio que hace mucho tiempo que no hacían, o cuando hay una alta exigencia anaeróbica en el músculo. Con lo cual se empiezan a acumular cristales de ácido láctico, y este ácido láctico debe ser removido con un ejercicio de una menor intensidad, pero un mayor tiempo. Es decir, lo que tenemos que aumentar acá es la capacidad aerobia para que justamente el ácido láctico sea removido y por el ciclo de Core llegue hasta el hígado para su reconversión posterior en ácido pirúvico. Es decir, se recompone el ácido láctico en ácido pirúvico, ¿sí? Este proceso, fíjense, Ese sí, ácido, sí, te escucho. ese ácido causa dolor, ¿no? Sí, causa dolor, sí, sí. Porque se mete como cristales en la fibra muscular y es ese dolor que agudo que vos sentís, que generalmente ocurre cuando, por ejemplo, pasó mucho tiempo que no haces un ejercicio o algo que se hace en forma, por ejemplo, exagerada en algún momento con algún músculo que no se trabaja, y esto generalmente causa dolor. Ese dolor agudo es fatiga muscular justamente por una deuda de oxígeno, ¿sí? En donde el ácido pirúvico no puede entrar por la vía oxidativa, se transforma en ácido láctico, que esto es muy común, pero la acumulación de ácido láctico en un exceso genera este proceso que te acabo de decir, ¿tá? Por eso que generalmente lo que recomiendan los entrenadores de deporte es que hagas un entrenamiento con mayor tiempo, pero de menor intensidad, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es poder oxigenar el trabajo metabólico, y eso hace de que se recomponga el ácido láctico a nivel hepático en ácido pirúvico, ¿sí? Es la forma de solucionarlo. Ojo, no es la mialgia, ¿eh? La mialgia es otra cosa, el dolor muscular que se puede dar, o las polimialgias se dan por fatiga, ¿sí?, exagerada, y porque puede haber desgaste muscular y hasta haber fractura muscular, eso es otra cosa, ¿sí? Bien, vamos a empezar con el metabolismo del glucógeno, ¿sí? Ustedes recuerden que el símil del glucógeno es el almidón en el reino vegetal y el glucógeno en el reino animal, ¿sí? Prácticamente todos los vertebrados, desde peces en adelante, almacenan este monosacárido, que es la glucosa, a través de una vía de formación de glucógeno, ¿sí? Ahora, el glucógeno se va a almacenar en cierto tipo de tejidos. Normalmente, la mayor cantidad uno supondría que es hepática, pero como el músculo, la masa muscular es mayor, y además entre hombres y mujeres hay más masa muscular generalmente en el hombre que en la mujer, ¿sí? La acumulación de glucógeno es mayor en el músculo que en el hígado. Pero el hígado es el único que lo puede llevar a la sangre, ¿de acuerdo? El músculo lo tiene que utilizar in situ. En cambio, el hígado puede, en el caso de que disminuya la glucosemia, es decir, que tenemos en hipoglucemia, llevarlo a la sangre. ¿Cuándo ocurre esto? Generalmente cuando tenemos el estado de sueño, o generalmente cuando hacemos un ayuno prolongado, cuando estamos varias horas sin ingerir alimentos. Con lo cual, en esos momentos, automáticamente cuando disminuye la glucemia, como dije recién, hay sensores que detectan justamente la disminución de la glucosa plasmática. Lo que ocurre es que automáticamente en el hígado se provoca la glucógenolisis, es decir, la ruptura de glucógeno, para que ésta pueda ser llevada ahora en forma de glucosa al torrente circulatorio y aprovechado por las células, ¿sí? Ahora, esto también es un recurso a corto plazo, es decir, inmediato. Por eso se dice que los hidratos de carbono son combustibles de recurso inmediato, es decir, de corto plazo. Es lo que primero utilizamos, ¿sí?
Vamos a ver en el resto de las charlas que generalmente primero se utilizan los hidratos de carbono, luego se utilizan los lípidos, luego se utiliza el pool de aminoácidos citoplasmático y por último se utilizan las proteínas, ¿sí? Este es digamos, el camino que tenemos, la línea que tenemos a través de el consumo de las sustancias a través de la ingesta y la hidrólisis para su rendimiento energético. Cuando las células no tienen energía, lo último que van a hacer, si de alguna manera, es romper las células las proteínas que están generalmente en las células musculares. De ahí que en los estados de inanición o de desnutrición infantil vamos a ver que generalmente es el último recurso que ocurre. Sí, pregunten. No, te decía si el Power lo vas a subir después. Sí, Ya está además va a subido. subir el Power. Sí, sí, las dos cosas. La grabación y el Power, las dos cosas. Bien. Ahí está lo que les decía recién, fíjense, tanto en el músculo como en el hígado, es donde se almacena prioritariamente el glucógeno, y el tejido muscular lo utiliza en el lugar, en el ejercicio intenso, en cambio el hígado aumenta los niveles de glucosa sanguínea, es decir, los mantiene en forma constante. Ustedes recuerden que los valores de referencia que se están manejando actualmente de glucosa plasmática están entre los 70 y los 100 miligramos por decilitro, ¿sí? Esta cantidad de glucosa es la que baña las células y es la que permite de alguna manera no entrar en periodos de hipo o de hiperglucemia, ¿sí? Recuerden que el aumento de glucosa plasmática se denomina hiperglucemia y la disminución hipoglucemia. Bien, empezamos con la glucógenogénesis, ¿sí? La síntesis de glucógeno va a ocurrir cuando la glucosa abunda en el sistema circulatorio, gracias a la insulina se internaliza en las células y como hay un exceso de material es almacenado. Fíjense que ahí está en la filmina, son en el hígado 150 gramos, pero en el músculo aproximadamente entre 200 a 300 gramos de glucógeno que se pueden acumular. Fíjense que, por ejemplo, cuando ustedes tienen por ejemplo, una actividad deportiva en los que alguna vez hicimos alto rendimiento, generalmente se les dice que los días anteriores, antes se decía la noche anterior, hoy en día se habla de generalmente 2 días hasta 3 días antes, hay que aumentar la ingesta de hidratos de carbono justamente para que los reservorios de glucógeno a nivel hepático y muscular estén totalmente cargados, estén llenos, ¿sí? Porque justamente ese combustible que en los primeros minutos de la competencia se empiezan a hidrolizar, ¿sí? De ahí que, por ejemplo, hoy en las competencias que tienen una duración un poco más prolongada, haya postas en donde al competidor generalmente se le da, ¿sí?, hidratos de carbono, que puede ser líquido o sólido, para que fundamentalmente, generalmente es líquido para su mejor absorción, ¿sí?, para que no disminuya los niveles de glucosa y no haga el switch, como por ejemplo pasa en los motores cuando pasamos de nafta a gas, o al revés, ¿sí? Entonces, para no generar este switch, es que generalmente se trata de mantener la glucosa en forma constante. Ya me estoy metiendo en fisiología del deporte, que es del año que viene. No me quiero meter en eso. Bien. El primer paso para que se realice la glucógenogénesis es, fíjense, convertir la glucosa en glucosa 6-fosfato. Y este es un recurso, ¿sí? Esto es un recurso, ¿sí? Perdón, la glucosa 6-fosfato no es fosfato. Es un recurso que necesita la célula por otra cosa. A ver, supongamos que nosotros ingerimos alimentos, ¿sí? Hidratos de carbono. Aumentamos la glucosa a nivel del circulatorio. La glucosa que está en el plasma es glucosa. Para que entre a la célula necesitamos insulina. Por lo menos en las células de la mayoría del organismo, salvo en las células nerviosas, que acá la internalización no depende de insulina, sino que es permeable directamente a los hidratos de carbono, ¿sí?, a la glucosa. Ahora, en el caso del resto de las células, hepáticas, musculares, etc., la insulina es la llave para que la glucosa pueda entrar, que entra junto con sodio. Ahora, la glucosa
cuando entra, necesita ser fosforilada. ¿Por qué? Porque si yo tengo glucosa afuera y comienza a entrar, y adentro hay solamente glucosa, va a llegar un momento en el cual la célula va a tener una cantidad igualitaria de este monosacárido en el extra y en el intracelular. Para que esto no ocurra, para que siga entrando la glucosa y se mantenga el gradiente, la glucosa es fosforilada, ¿sí? Y se fosforila en el carbono 6 y de ahí que se forma glucosa 6-fosfato, que es la que está dentro de la célula. Si no hace falta formar glucógeno, la glucosa es utilizada por la vía glicolítica, que es la que me voy a referir más adelante. En cambio, si abunda, si tengo mucha glucosa y no se necesita, automáticamente es como si entrara, por ejemplo, mercadería, no la necesito en el momento, ¿qué hago? La guardo, la copio, ¿sí? La empiezo a poner en estantes. Acá la voy a formar en gránulos de glucógeno. Ahora, para que esto ocurra, la glucosa 6-fosfato se tiene que transformar en glucosa 1-fosfato. Y además, se tiene que agregar a este conjunto una base nitrogenada, ¿sí? La glucosa 1-fosfato se va a transformar en UDP-glucosa, que es la forma activa, que es la forma que ahora puede enganchar esa glucosa en la molécula de glucógeno, ¿sí? Por esto hay que invertir energía. Y ustedes van a ver que en todas las vías anabólicas, esta es una de ellas, porque es la síntesis de algo, ¿sí? Necesitamos intervenir con un recurso energético. Tenemos que activar la vía con gasto de ATP. Eso lo van a ver como una norma general. ¿Y por qué ocurre esto? Porque si la célula tiene energía, porque abunda, no es de alguna manera algo que le impida gastarla, porque hay. Y además es un punto regulatorio, eso es muy importante. ¿Qué quiere decir que sea un punto regulatorio? Que dependiendo de la demanda energética de la célula, se va a, de alguna manera, dirigir, o el sentido va a ser una vía o va a ser el de otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que si abunda la energía en la célula, ¿sí? Y hay mucha, y la puedo gastar, va a sintetizar moléculas de glucógeno. En cambio, si no la hay, y hay una deuda energética, la vía de síntesis de glucógeno se va a ver inhibida, y lo que se va a favorecer justamente es la hidrólisis de este polisacárido. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Porque las vías están reguladas en una forma, ¿sí?, sincrónica, en donde cuando una vía se activa, la otra se tiene que interrumpir. ¿Quedó claro esto? Pregunte si tienen dudas, porque este justamente es un punto que vamos a tocar después más adelante. Ahora, en este caso, como se gasta una cantidad de ATP, uno proviene, y escuchen esto, uno proviene de la glucosa 1-fosfato y el otro proviene del UTP que transforma ahora estos dos fosfatos en una molécula de pirofosfato. Es decir, que se gastan el recurso de 2 ATP cada vez que hay que convertir una glucosa 6-fosfato en una molécula que entra a la cadena de glucógeno. ¿Está claro esto? Bien. En este punto, ¿sí?, se necesitan enzimas. Estas enzimas lo que hacen es, primero, colocar la glucosa en forma lineal y después irla ramificando. De ahí que se dice que el glucógeno es una molécula, es un polisacárido altamente ramificado, a diferencia del almidón, que es pobremente ramificado. Y la otra consecuencia de este tipo de procesos, en esta forma en particular, es que se almacenan con agua. A diferencia del almidón, que se almacena en una forma con una menor cantidad de agua, es decir, más hidrofóbica, y es así que, de alguna manera, uno tiene en cuenta que el almidón es menos soluble en agua, en cambio el glucógeno en las células
hepáticas o musculares, está altamente solubilizado y almacenado en estos gránulos a la espera que se necesite la utilización. ¿Estamos? Acá tienen un cuadrito, ¿sí? No quiero que que recuerden todos los nombres de las enzimas, ¿sí? Pero sí el proceso en general. Eso sí me interesa. Fíjense, la glucosa, y es una pregunta para la próxima clase, que está ahí abajo. Yo quiero que busquen cuál es la diferencia entre la glucoquinasa y la exoquinasa, ¿sí? Las dos son enzimas, las dos promueven, ¿sí?, esta transformación de la glucosa que entra en la célula en glucosa 6-fosfato. Pero yo quiero que me digan cuál es la diferencia, porque la acción química o digamos, la acción enzimática es la misma. Es poner un grupo fosfato en el carbono 6 de la glucosa. Pero difieren en algo. Yo quiero que me digan después en qué difieren, ¿está? Ahora, cualquiera sea el proceso enzimático, la glucosa es transformada en glucosa 6-fosfato. Y así se mantiene el gradiente dentro de la célula. Desde este punto tenemos dos destinos, dijimos. Uno, entrar en la vía glicolítica, que lo vamos a ver más adelante, y la otra es la formación de glucógeno cuando hay energía de sobra en la célula. Por ende, la glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa 1-fosfato con una isomerasa, ¿sí?, con la fosfoglucomutasa, ¿sí? Esta enzima lo que hace es pasar solamente el grupo fosfato del carbono 6 al carbono 1, ¿sí? Solamente eso. Pero un recurso muy importante, porque las moléculas que ahora tienen glucosa en el carbono 1 son destinadas para la glucogenogénesis, ¿sí? Las otras entran en la vía glucolítica. Por eso es importante la diferencia. Ahora entra el uridín trifosfato y con una pirofosforilasa lo que hace es excindir los dos grupos fosfatos, el de la glucosa y el de la base, el de la uridina, y transformarlo en UDP-glucosa. Habiendo glucógeno, y ojo con esto, habiendo glucógeno presente, lo empieza a incorporar una enzima que es la glucógeno sintasa. Mire una cosa, a pesar de que hay nombres que pueden surgir dentro del contexto, hay algunos nombres que son muy sencillos de poder recordarlos y me sirve para poder recordar el proceso. Porque fíjense, glucógeno sintasa, en algunos libros lo pueden encontrar como glucógeno sintetasa, es lo mismo, ¿sí? Porque están traducidos del inglés y el significado es el mismo. Sintetizan moléculas de glucógeno, participan en la síntesis de glucógeno. Es así que ahora la glucosa se empieza a almacenar mediante enlaces alfa 1,4, es decir, en la forma lineal, y una enzima ramificante va colocando esto como si fuera una estructura arbórea, en lo cual estas moléculas de glucógeno son como ovillos que quedan dentro de gránulos y que son utilizados luego a posteriori cuando de alguna manera falta recurso energético. ¿Está claro esto? Ahí tienen abajo una filmina que me está dando una idea de qué es lo que pasa con la glucosa y la... Fíjense que cuando la exoquinasa, ¿lo ven?, o la glucoquinasa, que es lo que dije hoy, transforma la glucosa en justamente la glucosa 6-fosfato, ahora esta no puede salir de la célula y mantiene el gradiente. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Esto es muy importante, ¿eh? Porque si no se pudiera Sí, mantener... Sí, les pregunta. yo tengo una duda. Todos los nombres y todos los pasos de estos procesos metabólicos, ¿hay que sabérselos? ¿O es un concepto, hay que tener un concepto más general? Generalmente el concepto general, es decir, acá a pesar de que hay ciertas enzimas como la glucoquinasa y la exoquinasa, que esas pueden aparecer como aparecieron en el primer parcial, algunos nombres particulares, ¿sí? No toda la ruta metabólica, pero sí, por ejemplo, el concepto de que la glucosa tiene que cambiar el grupo fosfato, porque si no
no entra en la vía de la formación de glucógeno. ¿Se entiende esto? Si vos tenés glucosa 6-fosfato, la utiliza la célula para la glucólisis y lo vamos a ver más adelante. Ahora, si de alguna manera el recurso energético abunda en la célula, y ahí está el concepto, hay un cambio del grupo fosfato del carbono 6 al carbono 1. ¿Está claro esto? De ahí que justamente ahora el proceso de síntesis de glucógeno solamente se va a dar cuando la glucosa abunda en la célula y no es necesaria su hidrólisis. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Y luego que hay el proceso de la unión de la glucosa mediante una base nitrogenada, que es la uridina trifosfato, no importa el nombre de la enzima que lo haga, que se gasta ATP, se gastan 2 ATP, en este caso, uno proveniente de la glucosa y el otro proveniente del nucleótido, y esto de alguna manera garantiza la unión de la glucosa a la molécula de glucógeno y que la hace crecer hasta que se puede almacenar dentro de la célula. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, sigo entonces. Ahora, ¿qué ocurre si no hay glucógeno? Es decir, ¿qué ocurre, por ejemplo, si gastamos todo el glucógeno? Porque acá dijimos, fíjense en la filmina anterior, había una molécula de glucógeno preexistente, así había quedado algo en la célula de glucógeno. Cuando queda glucógeno, algo de glucógeno en las células, no pasa nada. Se sigue agregando al que está. Ahora, el tema es cuando no hay glucógeno. Acá hay una proteína que se denomina glucogenina, que se descubrió por la duda que tenían los científicos, ¿qué ocurría con esto? ¿Qué ocurría si se gastaba todo el glucógeno? ¿Dónde se empezaba a agregar? ¿Se partía de cero? No. Esta molécula, que es la glucogenina, lo que hace es poder hacer como si fuera la base para que se pueda sintetizar el glucógeno cuando no hay reservas de glucógeno a nivel celular. ¿Está claro esto? Esto es importante, ¿eh? ¿Sí? Es una pregunta que ha aparecido. ¿Cuál es la función de la glucogenina? Glucogenolisis, proceso inverso. Acá estamos en otra condición. Estamos en condiciones de ayuno, por ejemplo, ¿sí? Estamos en condiciones en las cuales la glucemia plasmática disminuye por debajo de los 60 o 70 miligramos por decilitro, depende si son mujeres o hombres. En este caso, el descenso de la glucemia provoca que otra hormona u otras hormonas, ¿sí? Porque acá puede haber más de una, pero generalmente el glucagón, provoque la glucogenolisis, es decir, la ruptura de glucógeno a partir de las células, ¿sí? Lo que primero ocurre, fundamentalmente en el hígado, ¿sí? Porque lo utiliza para poder llevarlo a la sangre, ¿sí? Es el que promueve el aumento de glucosa plasmática, ¿sí? Y después en el músculo, pero para solamente el gasto a nivel, ¿sí? Local, in situ, lo que hace es destruir la molécula de glucógeno en 2 pasos, ¿sí? Primero, hay una enzima que lo que hace es romper los enlaces alfa 1,4 de la estructura lineal y fosforilarlo, ¿sí? Porque esa glucosa ahora está sola. Y una enzima desramificante, la que rompe son los enlaces alfa 1,4 y las ramas de las alfa 1,6. Estas dos enzimas en conjunto, lo que actúan es rompiendo, degradando la molécula de glucógeno y permitiendo ahora el aumento de la glucosa plasmática, ¿sí? ¿Cuáles son las hormonas intervinientes? Repaso. La insulina se estimula, ¿por qué? Por el aumento de la glucosa sanguínea. En cambio, ¿sí? Fíjense que el glucagón es el antagonista, actúa cuando disminuye la glucosa plasmática, ¿sí? La acción de la insulina es disminuir la glucosa, es decir, mantener estos niveles entre 70 y 100 miligramos por decilitro, y justamente el glucagón promueve la acción contraria. De ahí que se denominan hormonas antagonistas, porque promueven acciones diferentes, ¿sí? Totalmente diferentes.
Hay otras hormonas, como la adrenalina, que es la hormona del miedo, o la noradrenalina, que actúan generalmente cuando hay ejercicio o cuando hay estrés metabólico, ¿sí? En el cual actúan degradando el glucógeno y permitiendo que aumente los niveles de glucosa plasmática. ¿Estamos? Ahí tiene una filmina que resume lo que decía la anterior, ¿sí? Glucagón e insulina, fíjense que son hormonas que secreta el páncreas, que es lo que dije al principio. Entonces, cuando hay altos niveles de glucosa, automáticamente el páncreas secreta estos altos niveles y promueve la salida, tienen la vía acá, de insulina. Esto promueve la internalización de la glucosa en el interior celular y la formación de glucógeno a partir de la glucosa. Vía contraria, si hay una disminución de los niveles de glucosa, se promueve la liberación de glucagón. Esto hace que se degrade el glucógeno y aumente los niveles de glucosa en sangre. ¿Está claro? Ahora, sí, pregunta. No, dije que sí. No. Bien. Ahora, la pregunta que se hicieron generalmente los fisiólogos a nivel celular es ¿por qué el hígado sí y el músculo no? ¿Por qué el hígado puede llevar glucosa a la sangre y el músculo no? Y es importante. Hay una enzima que es la glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima se encuentra solamente en el hígado, ¿sí? Y lo que ocurre es que cuando hay una disminución de los niveles de glucosa, ahora directamente la glucosa 6-fosfato, que fue catalizada por la enzima que promueve la hidrólisis de glucosa y la fosforila a nivel hepático, deja glucosa 6-fosfato dentro de la célula. Esta glucosa puede ser utilizada in situ o, si es necesario, por transportadores que los tienen ahí, es llevada a la sangre. Con lo cual esta enzima que existe en el hígado, lo que promueve es la ruptura de ese grupo fosfato y la salida de glucosa de la célula hepática y el aumento de glucosa plasmático. ¿Quedó claro esto? ¿Por qué el hígado sí y el músculo no? Porque el músculo carece de esta enzima. Entonces, una vez que la glucosa 6-fosfato quedó dentro de la célula muscular, es utilizada, es hidrolizada y es destruida in situ para poder obtener energía. ¿Se entendió? Bien, glucólisis, tema central. La glucosa, cuando está en la célula, normalmente es utilizada y es hidrolizada a través de ciertos pasos metabólicos a un primer intermediario muy importante que es el ácido pirúvico o su sal, que es lo mismo que es el piruvato, como lo van a encontrar escritos ustedes, ¿sí? El piruvato es un intermediario que puede tomar dos destinos distintos. Un primer destino es, por vía anaeróbica, transformarse en ácido láctico. Y por vía aeróbica, segundo destino, y a nivel mitocondrial, poder generar moléculas de ATP mediante el ciclo de Krebs, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque la glucólisis se realiza en el citoplasma y el ciclo de Krebs se realiza en las mitocondrias, ¿sí? En los organismos procariotas, y ahí está, en las bacterias, la glucólisis también se realiza en el citoplasma, pero acá no hay mitocondrias, con lo cual la oxidación del piruvato a nivel de poder llegar a toda la oxidación de esa molécula de piruvato ocurre en la membrana plasmática de las células bacterianas mediante ciertos citocromos que son similares a los citocromos que vamos a encontrar en las mitocondrias de las células eucariotas. ¿Alejo, está abierta la ventana de la cocina? No importa. Bien, ahora, esta degradación que ocurre en el citoplasma se puede estudiar en 2 o en 3 fases, solamente a niveles de estudio. Yo acá lo voy a dar en 2, pero hay algunos autores que lo remiten en 3, ¿sí? La primera fase, que es igual para cualquier contexto, cualquier libro, es la fase preparatoria.
en donde acá, como ustedes van a ver, hay que invertir energía en forma de que hay que hacer que se gasten 2 ATP para que se promueva la glucólisis. En la fase de beneficios o fase de rendimiento energético, que por eso se puede dividir en dos, nosotros tenemos una primera etapa en la cual se recupera ese ATP que se gastó, y una segunda etapa que también se puede clasificar en una etapa de ganancia, en donde se ganan 2 ATP. Con lo cual, por lo que acabo de decir, fíjense, si gasté 2 y después recuperé 4 en total, el fin y al cabo de la glucólisis es solamente obtener 2 ATP por cada molécula de glucosa. Y además se obtiene un intermediario metabólico que es el NADH, ¿sí? Esto lo vamos a ver ahora. Con lo cual, fíjense que como en la fase de gasto o fase preparatoria se gastan 2 ATP y en la base de beneficio se obtienen 4 y 2 NADH, el rendimiento energético total es 2 ATP ganados y 2 NADH. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Por eso que en el estudio de la glucólisis es muy importante entender que esta vía glucolítica o vía de hidrólisis está dada únicamente cuando la célula necesita energía, porque fíjense que ese rendimiento es muy bajo, 2 ATP por cada molécula de glucosa. ¿Se entendió hasta acá? Ahí tienen las etapas. Recuerden, no me interesan los nombres de las enzimas, salvo cuando después priorice algún punto regulatorio. Bien. ¿Qué es lo que ocurra? La glucosa, que salió de la célula hepática, llegó al torrente circulatorio y es capturada por las células, tiene que ser fosforilada. De ahí que se gasta un grupo fosfato. Y ahí tienen que la hexoquinasa, la primera enzima, es la que hace que la glucosa se transforme ahora en glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Esta molécula, la glucosa 6-fosfato, si recuerden, por la vía, ¿sí? Cuando hay abundancia en la célula, no entra en la glucólisis. En cambio, si no hay energía, sí, el paso que voy a mencionar ahora. Con lo cual, tiene que ser transformada en una molécula más simétrica. Esa molécula más simétrica es la fructosa 6-fosfato. Es decir, de una molécula que tiene el grupo fosfato en el carbono 6, pero que es asimétrica, se va a transformar en una molécula más simétrica, en donde ahora, ¿sí?, la fructosa, que es un isómero, tiene una conformación espacial distinta, y esto la hace mucho más asequible para que pueda ser cortada por una enzima que la desdoble en 2 grupos prácticamente casi iguales. El paso posterior es agregarle un grupo fosfato, ¿sí? Justamente para que ahora, si es simétrica, los grupos fosfatos estén en 2 carbonos y no en uno solo, si no, no sería simétrica. ¿Se entiende hasta acá? Es decir, fíjense en esto. La glucosa, primer paso, con la hexoquinasa es transformada en glucosa 6-fosfato. Hasta acá estamos igual que lo que vimos hoy. Si la vía glucolítica tiene que estar activada, la glucosa 6-fosfato con una mutasa se transforma, o isomerasa, que es lo mismo, se transforma en la fructosa 6-fosfato. Este monosacárido ahora se va a fosforilar nuevamente, con lo cual se transforma en fructosa 1,6-bifosfato. Y fíjense ustedes que es una molécula más simétrica, la estoy marcando con el mouse acá. De esta molécula, ¿ven?, totalmente asimétrica, se transforma en una molécula totalmente o casi simétrica, ¿sí? El paso posterior es que una enzima, que es la aldolasa, corta a la fructosa 1,6-bifosfato en 2 moléculas distintas. Una molécula que es la que sigue directamente la vía de la conversión a ácido pirúvico, que es el gliceraldehído 3-fosfato, y la otra molécula es la dihidroxiacetona fosfato. Esta molécula segunda que mencioné tiene que ser transformada en gliceraldehído 3-fosfato, con lo cual
Si la vía la seguimos hasta acá, por cada molécula de glucosa que entró en la vía glicolítica, se gastaron 2 ATP y se obtienen 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Hasta acá estamos? ¿Qué es lo que está ahí? Fíjense marcado en el cuadrito arriba, que es el resumen. Fosforilación de la glucosa y su conversión en gliceraldehído 3-fosfato. Para esto, ¿qué se gastan? 2 ATP. ¿Hasta acá estamos claros? Acá está la isomerasa que transforma la dihidroxiacetona fosfato en el gliceraldehído 3-fosfato, con lo cual ahora la vía que venía de un solo lado me deja 2 moléculas, pero tomo estas 2 moléculas y a lo que les va a pasar como si fueran uno solo y las multiplico por 2, nada más, ¿sí? Bien, ahora, en la fase de beneficios, la transformación de gliceraldehído 3-fosfato en su último recurso, que es el piruvato, lleva unos pasos metabólicos que se resumen de la siguiente manera. Este gliceraldehído 3-fosfato ahora, con una enzima, lo que va a producir es una deshidrogenación, pérdida de hidrógeno, con lo cual van a entrar 2 fosfatos y van a entrar 2 NAD. Los 2 NAD que se ganan en esta fase. Con lo cual, lo que se va a obtener es 2 moléculas de NADH, una por cada gliceraldehído, obviamente, ¿sí? Esto va a producir que esta molécula intermediaria ahora, por varios pasos más, haga de que en el paso posterior se gane una molécula de ATP por cada gliceraldehído, en total 2. Con lo cual, si hacemos el balance energético, gastamos 2 ATP y acá recuperamos 2, el balance es 0. Lo único que tenemos de ganancia son los 2 NAD. En los pasos posteriores hay 2 conversiones más hasta llegar a piruvato. Y en la última conversión de folfonolpiruvato al piruvato se recuperan 2 ATP. Uno por cada molécula de gliceraldehído 3-fosfato original. Con lo cual, fíjense, si gastamos 2 y recuperamos 4, la ganancia total es 2. ¿Sí? Ojo con esto porque después se equivocan en los parciales. La ganancia total en la molécula de glucosa, cuando se transforma en ácido pirúvico, es la ganancia de 2 ATP y 2 NADH. ¿Quedó claro? Ahí tienen lo mismo, ¿ven? La etapa 1, la etapa 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la etapa 9. En la cual, fíjense, acá gastamos 1 ATP, 2 ATP. Acá recuperamos este por 2, 2, este por 2, 4. Gastamos 2, recuperamos 4, ganancia neta 2. Y 2 NAD que se obtienen en este paso. ¿De acuerdo? Recuerden que toda esta vía ocurre en el citoplasma, que es lo que tienen acá. Entonces, la glucosa se transforma en pirúvico. Lo que dije hoy, 2 destinos. Un destino ácido láctico, sin oxígeno. Otro destino con oxígeno, vía cadena, ciclo de Krebs, cadena respiratoria. ¿Sí? ¿Puedo seguir? ¿Alguna duda hasta acá? Si no hay ninguna, sigo. No, va bien, va bien. Bien. Estos son los puntos que tienen que recordar. ¿Por qué? Porque estas enzimas, la glucoquinasa, la fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa son enzimas regulables. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las vías, como vienen acá, son vías activas, la hidrólisis se promueve hasta la formación de piruvato. Pero en algún momento puede pasar de que se necesite glucosa o se tenga que interrumpir la glucólisis, con lo cual estas enzimas lo que hacen es cambiar esos switch y permitir la hidrólisis o inhibirla. Por eso que los puntos regulatorios están articulados de tal manera que cuando una vía
se favorece, la otra se inhibe. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Ahí tienen, fíjense, el resumen y está bien marcado cuáles son los puntos regulatorios. Y la principal enzima, que es la fosfofructoquinasa 1, que justamente es la que gasta el ATP adicional, porque si ustedes siguieron la charla que vengo desde hoy, el primer ATP se gasta para mantener la glucosa dentro de la célula. Eso es sine qua non. En cambio, el segundo se gasta únicamente cuando hay que hacer el gasto adicional para que se provoque la formación de piruvato. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Bien. Gluconeogénesis. Versión inversa. Acá no hay glucosa. Y acá la glucosa necesita ser prioridad para las células que necesitan únicamente glucosa como combustible. Con lo cual, para esto se promueve la gluconeogénesis, formación de glucosa de novo a partir de esqueletos carbonados, ¿sí? Esta ruta es la que va a permitir que las células que necesitan glucosa como un combustible primario la obtengan, ¿sí? Por ende, va a compartir, fíjese, ciertos puntos regulatorios con la glucólisis, porque justamente si tengo que necesitar glucosa porque no hay, voy a inhibir la fase glucolítica. ¿Está claro esto? Es decir, si no hay energía en la célula, es una cosa, pero si no hay glucosa, es otra. Si no hay glucosa y las células necesitan glucosa, la van a obtener a partir de inhibir la vía glicolítica directamente, ¿sí? Y estos justamente son los pasos opuestos de la glucólisis. Pasos que son irreversibles, porque una vez que se llegó y se pasó al otro bando, ya no puedo volver para atrás. Recuerden que en los delta G que vimos, cuando vimos la energía libre de Gibbs, había procesos que eran irreversibles. Es decir, que una vez que se embarcaba en ese proceso, ya no podía volver para atrás, ¿sí? Por eso, fíjense que el primer paso de la ruta es la formación de oxalacetato a partir de piruvato, se encuentra en el interior de la mitocondria. Es decir, que por eso les dije que el ciclo de Krebs servía como un ciclo anfibólico, en donde parte de los metabolitos del ciclo de Krebs, el oxalacetato, interviene en la forma de glucosa de novo a partir de un esqueleto carbonado de 4 átomos de carbono, ¿sí? Para evitar estos pasos que son irreversibles en la glucólisis, ¿sí?, se dan algunas reacciones que son favorables, que están acá diagramadas. Por ejemplo, la síntesis del fosfonol piruvato, ¿sí? Esta conversión, si ustedes ven las filminas más atrás, se da a través de que cuando en la célula se requiere de alguna manera, ¿sí?, energía, pero esta energía depende únicamente de la glucosa, el oxalacetato se va a transformar en fosfonol piruvato, ¿sí? Y este ahora va a seguir la vía contraria a la glucólisis, es decir, que se va a transformar en la fructosa 1,6 bifosfato, que es la ruta contraria, y esta se va a transformar en glucosa, ¿sí? De ahí que tienen los puntos regulatorios inversos a los que les marqué recién en la filmina. La conversión de fructosa 1,6 bifosfato en fructosa 6 fosfato y la glucosa a partir de esta última, ¿sí? Y esto se da únicamente en algunas células, fíjense por ejemplo, en las células del hígado y en las células del riñón. Con lo cual, esta conversión de esqueletos carbonados a través de ciertas estructuras a nivel celular garantizan la presencia de glucosa a nivel del circulatorio. ¿Está claro esto? Ahí tienen, fíjense, las dos vías, glucólisis, gluconeogénesis, y tienen justamente marcadas las enzimas que actúan en los 3 puntos regulatorios, ¿sí?, para que no se las olviden, ¿sí? La exoquinasa, la glucosa 6-fosfatasa, como vías contrarias, la fosfofructoquinasa o la fructosa 1,6 bifosfatasa. Fíjense que las enzimas están reguladas de tal manera que cuando una vía se activa, la otra se inactiva directamente. Y fíjense que ocurren por procesos generalmente donde
intervienen grupos fosfatos. Eso lo dice la clase pasada. Las vías regulatorias están dadas por procesos de fosforilación y defosforilación. Para terminar, vamos a ver algunos destinos del ácido pirúvico. El ácido pirúvico, dijimos hoy, que era un recurso indispensable para las células. Es un metabolito que interviene en varias vías, ¿sí? La vía principal es la vía de poder llegar al ciclo de Krebs. Una vez que entra al ciclo de Krebs, tema de la clase que viene, se hidroliza en el ciclo de Krebs y de ahí culmina en metabolitos intermediarios que llevan los electrones a la cadena transportadora, ¿sí? Otras vías, ¿sí?, del piruvato pueden ser la conversión de moléculas a la formación de ácidos grasos, que no está en la filmina, pero lo voy a dar a la otra clase. La otra vía, ya la dije, es la vía anaerobia, en donde se transforma en ácido láctico, y una vía que puede ocurrir en algunos organismos es la vía de formación de alcohol, por ejemplo en las bacterias o en los hongos, donde se habla de fermentación alcohólica, ¿sí? También puede servir para la producción de algunos aminoácidos por otras vías regulatorias, tema que vamos a ver cuando lleguemos a la parte de aminoácidos y proteínas, ¿sí? Acá está la fermentación y justamente cómo se recicla el NADH. La fermentación constituye una de las rutas en las cuales el NAD se transforma en NADH mediante la vía glucolítica, que es lo que vimos recién, ¿sí? Si no se puede dar dicho reciclaje, directamente la glucólisis se ve bloqueada. ¿Por qué? Pues justamente porque falta NAD, y para esto hay un sensor que sensa los niveles de NAD y NADH, y dependiendo de la cantidad de energía que necesite la célula, va a activar una de las vías o la otra. Es decir, que la segunda vía regulatoria, además del ATP, es el NADH. Ahí tienen la fermentación alcohólica, que actúa tanto en hongos como en bacterias, que a partir del piruvato se forma dióxido de carbono, generalmente acetaldehído, NADH, y esto convierte esto en etanol, ¿sí? De ahí que la producción, por ejemplo, de bebidas alcohólicas se da por la fermentación del lúpulo o del mosto, por ejemplo, en la conversión de estos productos iniciales a la formación de alcohol etílico o etanol. La fermentación láctica ya la mencioné, que es la que ocurre en el músculo por el ejercicio anaeróbico, en donde el ácido pirúvico se transforma en láctico. El ciclo de Cori también lo mencioné, en donde el ácido láctico se transforma en ácido pirúvico a nivel hepático. Y creo que es la última, si no me equivoco. No sé por qué ayer me pasó exactamente lo mismo. Está pasando algo con la... Ah, porque es la última filmina donde están los vídeos, no pasa nada. Bien, hasta acá. Cuando encuentren esto en la página, van a encontrar, que ahora no lo puedo mostrar porque se colgó el PowerPoint y no sé por qué todavía, ¿sí? A ver si lo puedo poner de vuelta. Esperen. Quiero llegar acá. A ver si me deja abrírselos. Sí, se colgó la última y todavía no sé por qué. Bien. ¿Se ve la filmina de fondo? Un poco No, todavía no. No sé por qué. Se cuelga el PowerPoint, no sé por qué. Está colgado. Bueno, no importa. En la última filmina lo que van a ver es, van a encontrar 3 enlaces, ¿sí? De videos de YouTube, donde tienen la explicación de las 2 fases de la glucólisis
resumidas a lo que acabo de decir yo, y si no me equivoco, esperen a ver si lo puedo abrir. Son 3 videos. Si me dejara mostrarlos, no importa. Tienen la célula de energía, donde está la parte de ATP, de ganancia o deuda de ATP, la glucólisis fase 1 y la glucólisis fase 2. ¿Sí? Y si quieren, para la semana que viene, que convendría, comiencen a leer lo que tiene que ver con el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Para ir allanando camino. Todo este material también lo tienen, obviamente, en el Feducci, ¿sí? Y bueno, los convito a que lean justamente los 2 capítulos, porque son los que tienen toda la información. Recuerden, no tienen que saber todas las enzimas, ¿sí?, del ciclo de Krebs, porque vamos a ver la clase que viene eso, pero sí algunos puntos regulatorios, que son los importantes, que son los que sirven para que justamente las vías estén activadas o inhibidas. ¿Sí? Bien, ¿preguntas? Seguramente tienen muchas porque este tema nuevo, ¿sí?, a pesar de que sigue de la clase pasada, pero bueno, tienen que leer para poder seguir después el temario. ¿Sí? Si no hay nada, después les dejo el material, la clase grabada en plataforma, y nos veremos la semana que viene. Recuerden que la otra semana, que es semana de finales, no tienen clase presencial, les vamos a dejar una clase grabada, ¿sí?, de lípidos, para poder ir siguiendo con el temario. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Ok, profe. Nos vemos, chicos. Hasta Hasta luego. luego. Chao, gracias. Profe. Chau, chau.